Hola, esto es Teológicamente, y en algún momento te has preguntado, ¿qué ocurrió con la famosa Arca del Pacto? Yo soy la luz del mundo. Ahora continuamos con nuestro estudio de las doctrinas centrales. Fue aquí, según los evangelios de Mateo y Lucas en el Nuevo Testamento, Es el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. El que me sigue no andará en tinieblas. Bueno, el paradero del Arca del Pacto sigue siendo un enigma sin ser resuelto. No solamente porque no se sabe en dónde está, quién se la llevó, cuándo se la llevaron o si realmente todavía existe o no. Hollywood incluso hizo toda una película hablando del paradero del Arca del Pacto hace varios años atrás. Película que salió, lo confieso, antes incluso de que yo naciera. La ciudad de Tanis posiblemente es donde esté el arca perdida. ¿El arca perdida? El arca de la alianza, el arca en que los hebreos guardaron los mandamientos. ¿Qué quieres? Esta película habla de un posible paradero del Arca del Pacto, pero hay muchas teorías sobre lo que ocurrió verdaderamente con este artículo tan importante para la religión judía. Sabemos que la ciudad de Jerusalén y el templo de Salomón fueron destruidos por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en el 586 a.C. Y sabemos que los judíos pudieron regresar a reconstruir la ciudad y su templo en el 539 a.C. por mandato de Ciro, rey de Persia, casi unos 50 años después de la destrucción de Jerusalén. Ahora, cuando el templo finalmente es reconstruido y todos los muebles otra vez son traídos a la casa del Señor, todos los muebles son reinstalados a excepción de solamente uno que no lo encuentra, y es precisamente la famosa Arca del Pacto. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasó con el Arca del Pacto? Bueno, no lo encontrarán sin esto. La primera teoría es que el Arca del Pacto fue saqueada del templo antes de que Babilonia pudiera venir a destruir el templo. Aunque Jerusalén era una de las ciudades más protegidas, eso no impidió a que en algunas ocasiones los enemigos de Israel pudieran entrar a la ciudad para saquear el palacio, las casas e incluso el templo de Jehová, de los tesoros que habían dentro de él. La Biblia menciona por lo menos en primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 24 y 26, que Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová. Siendo el Arca del Pacto un cofre bañado de oro, sin duda Sisac vio al Arca del Pacto como un tesoro valioso y se lo llevó a Egipto. Otro posible saqueador del Arca del Templo fue el malvado rey Joás del Reino del Norte. En el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 14, se nos dice que Joás, después de haber peleado contra el rey de Judá llamado Amasías, entró en Jerusalén y tomó el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová. Otra vez, esto puede ser una referencia de que el rey Joás de Israel tomó el Arca del Pacto como un tesoro y se lo llevó al norte. La segunda teoría, y esta es la que yo más o menos también digo puede ser posible, es que el arca no se la robaron o no la saquearon del templo, sino que alguno de los reyes la regaló. Históricamente, Jerusalén fue atacada muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando Jerusalén estaba siendo sitiada o atacada, en muchas ocasiones el pueblo buscó ayuda de las naciones alrededor para que vinieran a ayudar al pueblo y que no cayera en manos de su enemigo. En algunas ocasiones, el rey de Judá, viendo ese aprieto en el cual se encontraban, buscó la ayuda de los egipcios, de los caldeos e incluso de los asirios, entre otros más. Curiosamente, la Biblia dice que esos reyes que pedían ayuda de otros, tomaron todos los tesoros del palacio y los tesoros de la casa de Jehová y se los enviaban como paga o como algún crédito para que esos ejércitos ayudaran a Jerusalén. Yo creo que en alguno de esos momentos, cuando estaba un rey que despreciaba el mandato del Señor y que no tenía cuidado de las cosas del Señor, simplemente vio el Arca del Pacto y dijo:
Creo que esto sería una buena ofrenda para el otro ejército para que nos venga a ayudar a que no caigamos en las manos de nuestro enemigo. Es simplemente una de las teorías que creo que pueden ser posibles. La tercera teoría no es que se robaron el arca, ni que tampoco la regalaron, sino que el arca fue destruida. ¡Hola! Jones. Voy a volar el arca, René. Algunos apuntan al segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 7, y a segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 24, para sustentar esta teoría. En segunda de Crónicas 24, 7, la Biblia dice que Atalía, la única reina que gobernó sobre Jerusalén, y sus hijos destruyeron la casa de Dios, queriendo decir que ella y otras personas más entraron al templo de Salomón y destruyeron todos los muebles y artículos que estaban dentro de la casa de Dios, incluyendo el arca del pacto. Si ella no lo hizo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 24, se nos dice que el rey Acaz, durante su reinado, recogió los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová. Así que ya sea Atalía o Acaz o algún otro rey malvado que gobernó, simplemente entraron y destruyeron el arca del pacto. Y cuando los babilonios finalmente llegaron y conquistaron a Jerusalén, ya el arca del pacto ya no existía. La cuarta teoría es que los caldeos, los babilonios, fueron los que se llevaron el arca del pacto. El cronista nos dice en 3 ocasiones que Nabucodonosor se llevó los utensilios de la casa del Señor a Babilonia. La primera ocasión fue cuando Joacim fue rey de Jerusalén, la segunda cuando Joaquín fue el rey de Jerusalén, y la tercera fue cuando Sedequías reinaba, y en el 586 a.C. Babilonia entró en Jerusalén y destruyó completamente toda la ciudad y el templo. En cada uno de estos lugares se menciona que Nabucodonosor se llevó los utensilios de la casa de Jehová y los puso en el templo de él en Babilonia. Ahora, esta teoría, aunque es la más aceptada y más conocida, tiene un problema que todavía no se logra resolver. Cuando los persas finalmente conquistan a los babilonios en el 539 a.C., el rey Ciro decreta a los judíos 2 cosas. La primera es que los judíos que quisieran regresar a Jerusalén lo podían hacer para reconstruir la ciudad y el templo a Dios. Y el segundo decreto era que se le devolvieran a los judíos todos los artículos que Nabucodonosor había tomado del templo para que otra vez, cuando el pueblo reconstruyera su templo en Jerusalén, pudieran meter todos los muebles que se había robado Nabucodonosor. En Esdras, capítulo 1, versículo del 5 al 11, viene una lista detallada de todos los artículos que le fueron devueltos a los judíos. Sin embargo, dentro de esta lista, obviamente no se encuentra el arca del pacto. Ahora piensen conmigo. Si Ciro decretó que todos los artículos le fueran devueltos al pueblo judío y no se encuentra el arca del pacto, eso quiere decir que Nabucodonosor, cuando saqueó el templo, no encontró el arca del pacto ahí. O sea que cuando los caldeos entraron al templo y empezaron a saquear todo el oro y los utensilios que estaban dentro de ahí, y finalmente se fueron al lugar santísimo, al abrir la cortina, se encontraron con el lugar santísimo completamente vacío. El arca ya no estaba ahí. Otra teoría es que el arca del pacto se encuentra escondida en alguno de los montes cerca de la ciudad de Jerusalén. Algunos creen que cuando los sacerdotes se dieron cuenta que la caída de Jerusalén era inevitable, ellos tomaron el arca y la escondieron en algún monte cerca de Jerusalén. Hay unos que incluso dicen que el arca del pacto está en alguna cueva debajo del lugar donde estaba el templo de Salomón. En particular hay 2 rabinos, uno llamado Shlomo Goren y el otro Yehuda Getz, que en 1982 o 83 hicieron una excavación debajo del templo, cerca del muro occidental que está en Jerusalén.
Ellos afirman que lograron ver el arca del pacto a una distancia, pero que no la tocaron en sí. Sin embargo, cuando los musulmanes en esa área se dieron cuenta que estaban excavando debajo del lugar santo de ellos amenazaron con armar un gran alboroto, y el gobierno israelí, por tratar de mantener la paz dentro de Jerusalén, mandó a cerrar la entrada a esa cueva poniéndole concreto. Cuando las personas le preguntaron a estos rabís por qué ellos no tomaron el arca y la sacaron fuera, la respuesta de ellos fue que el arca se iba a sacar del escondite donde estaba hasta que tuviese un lugar donde colocarla, refiriéndose que si la sacaban no tenía ningún lugar, no estaba el templo para poder colocarla en el lugar correcto. Ahora, esta teoría no es tan descabellada porque en Jerusalén se han encontrado varios pasadizos, cuevas o túneles debajo de la ciudad. Así que probablemente puede estar escondida en alguna parte de la ciudad de Jerusalén, esperando a que alguien la pueda encontrar. Otro hombre llamado Ron Wyatt dice que él mismo, después de hacer una excavación, encontró el arca del pacto debajo del monte Calvario, donde murió nuestro Señor Jesucristo. Él dice incluso que en el lugar donde murió Jesucristo y derramó su sangre, la sangre se filtró por las grietas de ese monte y chorreó o cayó sobre la tapa del arca llamada el propiciatorio. Él dice que cuando vio el arca, él pudo ver la sangre que todavía estaba fresca de nuestro Señor Jesucristo. It was only then that I took time to carefully examine the rest of the chamber. See, I had just crawled in, took a quick look, and started checking down under the rocks. So as I moved the flashlight along the wall, I saw a stone box sitting against the wall about this low, this much space between it and the ceiling. The lid was broke, slid around, and right above it was a crack with dark brown-looking material at the bottom on the bottom of this crack. And I was able to see the top of the lid of the box. On both sides of the broken pieces was more of this brown stuff. All of a sudden I realized I was sitting in front of the Ark of the Covenant, and that Christ's blood had come down. Aunque el testimonio de Wyatt es muy emotivo, él no ha dado ninguna prueba convincente de que realmente él encontró el arca del pacto y que la sangre de Cristo todavía estaba fresca sobre el propiciatorio. Cabe también decir que él afirma haber encontrado ya el arca de Noé, que también está media perdida, y también la ciudad de Sodoma y Gomorra, o los restos de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Todos estos hallazgos supuestamente los hizo en una expedición vacacional que él tuvo a esa región del mundo. Vayan ustedes a creer si es verdad o no. Ahora, la teoría que quizás tiene más sentido para mí y que realmente creo que es muy válida considerarla, es que el arca del pacto se encuentra escondida debajo del monte Nebo. Para esto necesitamos consultar un libro intertestamentario, el segundo libro de Macabeos. Ahora, antes de leer una porción de este libro intertestamentario, quiero decirles que siempre se me ha enseñado a mí que los libros intertestamentarios no son libros inspirados por Dios, pero que sí son libros históricos. Si tomamos esa premisa como verdadera, entonces lo que dice el segundo libro de Macabeos debería ser históricamente preciso. En segunda de Macabeos, capítulo 2, versículo del 4 al 7 dice: en este escrito se decía que el profeta Jeremías, avisado por un oráculo del cielo, mandó que llevaran con él la tienda y el arca cuando marchó a la montaña donde Moisés había subido para contemplar la herencia de Dios. Al llegar arriba, Jeremías encontró una especie de cueva. Metió allí la tienda, el arca y el altar del incienso y cerró la entrada. Algunos de sus acompañantes fueron después a marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. Cuando lo supo Jeremías, los reprendió diciendo: este sitio quedará desconocido hasta que Dios tenga misericordia de su pueblo
y lo reúne. En este escrito se menciona que el profeta Jeremías fue avisado divinamente de que tenía que llevar el arca del pacto, la tienda y el incensario dentro de una cueva en una montaña. La montaña donde Dios le permitió a Moisés ver la tierra prometida, que Deuteronomio capítulo 34 nos dice que fue el monte Nebo. Y ahí el profeta Jeremías escondió el arca hasta algún tiempo futuro. El problema con esta teoría es que el libro del profeta Jeremías no menciona ninguna revelación sobre este acontecimiento. Pero, curiosamente, el profeta Jeremías es el único de los profetas que mencionan el arca del pacto dentro de su escrito. En Jeremías 3:16, Jeremías dice: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. La última teoría es que el arca del pacto se encuentra en algún lugar en el norte de África, probablemente en Etiopía o en Egipto. Recordemos que ya les dije anteriormente que Sisac, el faraón de Egipto, logró llegar a Jerusalén y tomar parte de los tesoros que se encontraban en esa ciudad. Pero aparte de Sisac, hay otras personas provenientes de África que también lograron entrar dentro de la ciudad. Hay una leyenda que dice que Salomón, quedando asombrado por la belleza de la reina Saba, que lo visitó en Jerusalén, le obsequió como regalo el arca del pacto y que ella se la llevó a Etiopía. La visita de la reina Saba sí es un acontecimiento que nos habla la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 10. Pero no hay ninguna mención de que Salomón le obsequió el arca a esta reina. Para hacer esta trama un poco más enredada, sí hay una catedral en Etiopía llamada la Catedral de Santa María de Sion, que afirma albergar el arca original del pacto del pueblo de Israel. Los arqueólogos en muchas ocasiones han querido entrar y verificar si lo que ellos dicen de que el arca que ellos tienen dentro de su catedral es la verdadera arca perdida o no. Sin embargo, los de la iglesia no han permitido dar acceso a ninguno de los arqueólogos. El único que tiene acceso en esa catedral de mirar el arca es el sacerdote principal. Así que no sabemos si realmente hay un arca en ese lugar y si esa arca realmente es el arca verdadera perdida que no se encuentra por ningún otro lado. El otro paradero del arca es en Egipto. Esta teoría fue la que se hizo popular por parte de Hollywood al hacer la película de Indiana Jones en 1984. No obstante, no hacía ni un año que el faraón había regresado a Egipto cuando la ciudad de Tanis fue arrasada totalmente por un temporal de arena que duró todo un año. Enterrada por la ira de Dios. Confieso que nunca había visto la película, pero para poder hacer este video, en nombre de la buena investigación, me la tuve que ver. Sé dónde está el arca, Marian. El arca está aquí. Aunque estas teorías de que el arca del pacto está en Egipto o en algún lugar en Etiopía no tienen mucho sustento bíblico, sí cabe mencionar que la Biblia menciona que después de la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios, los pocos habitantes que se quedaron a vivir en Jerusalén y que no fueron deportados, en algún momento se trasladaron a Egipto. Curiosamente, es el profeta Jeremías que nos da este dato en el libro de Jeremías, capítulo 42, 43 y 44. Algunos especulan que cuando Jeremías y este pueblo se fue a Egipto, ellos se llevaron con ellos el arca del pacto. Por eso dicen que podría estar en Egipto o que cuando llegaron a Egipto de alguna manera el arca se movió hasta llegar a algún lugar en Etiopía. Realmente, ¿qué pasó con el arca? Todavía es un misterio sin resolver. Bueno, espero que te haya gustado este video. Me gustaría saber de todas las teorías posibles, ¿cuál de ellas crees que es la correcta? O quizás si tienes alguna otra teoría que quizás yo no mencioné en este video,
por favor déjale en la parte de abajo en los comentarios. También quiero agradecer a un pastor, el pastor César Aradillas, por haberme prestado esta arca del pacto. Muchísimas gracias, pastor, por habérmela prestado para poder hacer este video. Y bueno, a todos ustedes que están viendo este video, muchas gracias por haberse ya suscribido al canal. Si todavía no lo haces, suscríbete a este canal, dale like, comparte el video. Por favor, queremos llegar a más suscriptores y a más personas. Nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga.